Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, es Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir, exsecretario de Comercio. Muchísimos temas para preguntarle, para consultarlo, porque realmente han pasado un montón de cosas en pocos días. Desde el cambio de gobierno realmente han pasado, la verdad, una tonelada de medidas que se han lanzado, que han cambiado las cosas. Ha cambiado el ánimo de la gente también en la calle, ¿no? En parte sí, en parte sí. Que no es un dato menor. No es un dato menor, en parte sí. Y por otra parte, bueno, en provincia de Buenos Aires, algo que sucedió en las últimas horas, que fue la falta de tratamiento de la reforma impositiva, un hecho que enojó bastante a Axel Kicillof y que hizo que en varias oportunidades saliera a criticar a la oposición duramente, ¿no? Sí, bueno, es el aprendizaje de ser gobernador. Convengamos que tiene un tiempo de ensayo y error todavía, tiene derecho. Es una provincia muy compleja, así que bueno. Pero era un paquete bastante ajustado, ¿no? Hablaban de aumentos de impuestos que iban desde un 15 a un 75%, él tuvo que salir a aclarar que no iban a afectar a todos y que era necesario realizar estos ajustes tan duros para determinados sectores. No sé cómo se puede llegar a instrumentar luego, ¿no? Porque eso se ve con la reglamentación. Ciertamente, para opinar con precisión de estos temas, le vamos a tener que dejar tanto a Alberto como a Kicillof, al presidente y al gobernador, que transiten los 60, 90 días de rigor. Me parece que recién para marzo, cuando estas decisiones estén perfectamente implementadas, vamos a ver los alcances de las decisiones tomadas. Yo particularmente, lo dije hace mucho tiempo, creo que la deuda hay que pagarla, pero también dije que los que tenían que pagar la deuda eran las 1000 familias, era la oligarquía. Y dije, mire, o la pagan la oligarquía o la pagamos todos. Bueno, yo sigo insistiendo que la deuda la tienen que pagar las 1000 familias. Pero bueno, vamos a ver cómo esto se va transitando. Se han conocido datos que tienen que ver con el INDEC y los índices de pobreza, ¿no? Y se dice que se vuelve a las metodologías que se aplicaban antes para las mediciones, que no son compatibles esta vez con los índices de la UCA. La Universidad Católica Argentina todos los meses emite también, elabora estadísticas vinculadas con los índices de precios y los índices de pobreza, y en esta oportunidad hay algunas diferencias. ¿Qué opina al respecto del restablecimiento de las medidas que imperaban en el momento que usted era secretario de Comercio, ¿no? ¿O son parecidas, por lo menos? Me parece que sobre eso, si usted me permite, hay que aclarar y hay que aclarar con precisión. Primero, la Universidad Católica Argentina no es la que mide, es un equipo de investigadores, de académicos, de técnicos, al frente del cual está un señor que creo que se llama Salvia. Bueno, ese señor no está apto para hacer las mediciones que hizo, pero no es que no está apto ahora. Tampoco estaba apto técnica ni académicamente cuando decía las barbaridades que decía hace 5 o 6 años atrás. No es que es un ignorante ahora, era un ignorante. Lo que pasa es que esa ignorancia le servía políticamente a lo que en aquel momento era la oposición. Miren, en este momento en Chile, con el conflicto social que hay, el gobierno chileno dice que la pobreza es del 8%. Uruguay dice más o menos lo mismo, con una indigencia del 0,1%. Paraguay habla del 14-20% y Bolivia otro tanto. Sentido común. ¿A usted le parece que mi patria, tu pueblo, mi pueblo, va a tener 5 veces más de pobreza que Chile? 5 veces más de pobreza que Uruguay. El doble de pobreza que Paraguay. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Lo que pasa es que este señor, que nunca aceptó un debate, porque yo se lo vengo ofreciendo desde que llegó el gobierno de Macri, él decía que nuestro gobierno dejó 30% de pobres. Y yo le decía, mire, usted está equivocado, no sabe hacer lo que está haciendo. Bien, ahora quedó claro, porque el propio INDEC de Todesca le dice que no sabe hacer lo que está haciendo.
Claro, pero en algún momento los índices de UCA también coincidían, cuando ustedes eran oposición también coincidían bastante con los índices que tenían ustedes. Conmigo no. Bueno, Yo sí, jamás le... No. Que alguna de las fuerzas opositoras se quiso prender después en el gobierno de Macri, no porque si no, lo que me pasaba a mí que tenía que validar el 30% que decía la UCA, o el Instituto de Investigaciones de la UCA, que había dejado el último gobierno peronista. Y era imposible. Usted sabe que la última medición del equipo que después se fue del INDEC, que es esta señora Cintia Poc, que la acaba de convocar el señor Labaña. La última medición de Cintia Poc en el INDEC, al frente de su equipo, en el año 2006, le daba 26.9 de pobreza. 2006. Nos quedamos con esas cifras, si le parece, como punto de partida. Bueno, Moreno, estábamos hablando de esto que dijo Todesca, que criticó duramente Nos habíamos quedado en el 26.9 de pobreza del año 2006, medido por el equipo que decían después que era el equipo prácticamente de sabios del INDEC, tanto la señora Bebacua como la señora Cintia Poc. La señora Cintia Poc mide la pobreza en el 2006 y mide oficialmente 26.9. Lo sorprendente sería que Cristina Kirchner entrega el gobierno en el 2015, habiendo aumentado la pobreza del 2006 al 2015, en 9 años puso la asignación universal por hijo, la moratoria de jubilados, creció la economía. Las distintas asignaciones universales y demás. Bajó la desocupación, nadie cuestiona las estadísticas de desocupación. Sin embargo, todo eso hizo crecer la pobreza. ¿No te parece que es un absurdo? Cuando la UCA sale a medir la pobreza, no sabe, lo hace mal. ¿No deberían reflejar también el método que se utiliza? Porque para respaldar un sistema hay que... Es muy importante tu pregunta, porque lo que pasa después, que Macri oscurece el INDEC durante 6 meses, durante 6 meses no hay estadística. Vuelve la señora Cintia Poc al INDEC, mide la pobreza y dice, miren, lo que nosotros estamos midiendo ahora da casualmente 30 también. ¿Te acordás que era 32? Sí. Que coincide con lo que decía la UCA. Ahora, 4 meses después, la señora Cintia Poc saca un documento sobre cómo construyó ese índice de pobreza. Cuando vos lo lees, todo esto está en la página del INDEC, acá. Cuando vos lo lees, la propia señora Cintia Poc te dice, ojo, que como medimos la pobreza ahora, con respecto al 2006, hay 14 puntos más, como la medimos ahora, que como se medía. ¿Cómo se midió la pobreza en nuestro gobierno? Como lo definió Alfonsín, que fue el primer presidente que decidió medir la pobreza. Él decide medir la pobreza, contrata un equipo, pero vos sabés que Alfonsín era radical. Sí. Entonces vos sabés que los radicales son lentos. Entonces, cuando van a medir la pobreza, ya Alfonsín no estaba más. Entonces, con esa metodología, pero la metodología de Alfonsín, el primero que la mide en campo, o sea, va y la mide, es el gobierno de Menem. Y ningún gobierno, en los sucesivos gobiernos hasta Macri, cambió esa manera de medir. ¿Por qué? Porque si no, no podés comparar. Claro. Entonces, nadie... Mire, no se pueden hacer índices que con progresión. Claro, entonces vos decís, mire, no importa si se medía, porque cuando vos medís con errores y mantenés el error, lo que importa es la variación. Entonces, como de un gobierno contra otro, lo que importa es la variación. Lo definió Alfonsín, la midió Menem, siguió después la Alianza, siguió Duhalde, siguió Kirchner y después Cristina. ¿Quién la cambia? Macri. ¿Para qué la cambia? Para poner una medición más exigente,
de tal manera que le diera el 30% que ellos decían que había. Sí. Ahora, Da el como 30%. la señora Cintia Poc no podía mentir, en el momento no la sacó, pero 4 meses después dijo, miren, yo ahora la mido así. No tiene nada que ver como yo la medía en el 2006. En ninguno de los dos momentos mentimos, son dos metodologías distintas. Esta mucha más exigente. ¿Qué hizo Salvia? Se agarró de eso para decir que era el genio de la bolita. Ahora, el problema que tiene es que tiene que explicar ahora cómo Macri, después de las barbaridades que hizo durante 4 años, solo la pobreza creció del 30 al 39, un 30%, y el sentido común te dice, no, mire, durante estos 4 años... Con los índices de desempleo, sumado otros factores, necesariamente tuvo que haber habido una suba de la... Muchísimo más. Entonces, bueno, Todesca justamente critica eso y dice que es irresponsable esa divulgación. Porque ahora les toca a ellos. Ahora les toca a ellos, y Salvia lo que hizo fue agarrar el índice, como lo mide el INDEC ahora, y tratar de juntar los datos con los de él para decir, ve que soy el genio, que sé medir. No sabe. Por eso nunca aceptó un debate. Se lo ofrecimos durante 4 años, en Crónica, en todos los canales. Venga con su equipo, venimos nosotros, y él explica estas barbaridades. Ahora tiene que explicar cómo puede ser que Macri, habiendo multiplicado el dólar, ¿por cuánto lo multiplicó? Lo recibió a 9.60 y te lo entregó a 63. A 63. Por lo tanto, casi que 6 puntos y pico. O sea, un 700% más. Ahora él te está diciendo que en realidad, 500 y pico más, en realidad la pobreza solamente subió un 30% cuando vos el dólar lo multiplicaste casi por 7. Aumentaste la desocupación al doble. Ahora, ¿es tan relevante? O sea, puertas adentro sí sabemos de un gobierno, son índices relevantes porque se puede trabajar sobre eso para corregirlos. Puertas afuera, hacia el exterior, para el inversor, para el que quiere confiar, volver a confiar en la República Argentina, en lo que respecta a la identidad de un gobierno, a la imagen que da puertas afuera un gobierno, ¿es tan importante el índice que pueda dar a conocer la UCA frente a los del INDEC? No, la verdad que no, porque no lo saben hacer. El único que está en condiciones de medir la pobreza es el INDEC. La medía antes, bien, y la mide ahora también. La diferencia es que el propio INDEC te dice la pobreza como la medía Alfonsín y todos los gobiernos de la democracia. Y cómo la mide Macri, la diferencia son 14 puntos porcentuales. Cuando ahora el INDEC te dice 34, te está diciendo 20 con la metodología Alfonsín. Y si nosotros dejamos menos de con un dígito alto, un dígito, es lógico que ahora la pobreza la puedas tener entre el 20 y el 22 y el 24%, pero nunca el 40%. ¿Qué le pasó a la UCA? La UCA dijo que en el 2002, de cada 4 familias argentinas, 3 eran pobres. Pero ¿a vos te parece que eso...? Entonces, el problema es el orgullo del pueblo argentino. ¿Cómo vos vas a pensar que la Argentina tiene 3, 4, 5, 6 veces más que Chile de pobreza en el 2015? Ahora, después del gobierno de Macri, que vos digas que la Argentina tiene 3 veces más de pobreza que Chile, es una situación excepcional. Si el gobierno, como se demostró durante la época de Kirchner, hace bien la cosa, rápidamente la bajás. Porque como es una medición por ingreso, en cuanto vos recuperás los ingresos, rápidamente sacás la gente de la pobreza. Cuando ahora empieza a circular la plata en la calle ahora, y se empieza a mover toda la economía. ¿cómo vas a pensar vos que el gobierno peronista, de una década ganada, va a dejar 30% de pobres? O sea, una familia cada 3 en la pobreza. Pero entonces, ¿de dónde saldría la popularidad de Cristina Kirchner? Vamos a hacer una pausa y enseguidita vamos a volver. Ahora, en esto también con se mucho equivocó más. Alberto cuando dijo que la pobreza fue el 26. Tiene que revisar ese concepto el actual presidente, ¿eh? Tiene que revisarlo. Bueno, y estábamos hablando un poco acerca de los índices de pobreza, de las publicaciones que fueron surgiendo al cabo de los últimos días, con críticas y contracríticas. Hablábamos justamente del informe de la Universidad de Itela, también muy prestigiosa, por cierto, que criticó el informe de UCA, que el informe de UCA siempre fue tomado como algo que era sagrado prácticamente.
Sí, la verdad que tuvo el acompañamiento de los medios, pero todos sabíamos, los que manejamos la disciplina, que eso no era técnicamente solvente. Bueno, ahora quedó claro, porque no tiene manera de explicar. De hecho, veremos cómo evoluciona ese instituto de investigaciones o observatorio de la UCA, pero yo creo que cuando se revise la metodología de cómo él trabajó, va a quedar claro que fue una chantada. Es una chantada ahora y fue una chantada desde que empezaron las primeras publicaciones. Ahora, pero una chantada. Yo no entiendo cómo Macri acepta que se difundan índices que lo perjudican porque son superiores a los que en realidad debería haber tenido. Bueno, lo que pasa es que no tenía alternativa el observatorio de la UCA. Si arrancó en el 2015 con 30, ¿cómo iba a explicar que después de 4 años no había subido la pobreza, aunque sea un 30%? Era inexplicable. Entonces tuvo que ir acomodando la cifra, cuando todos sabemos que la pobreza como mínimo se triplicó. Como mínimo se triplicó. Porque vos lo ves en todo, pero aparte las condiciones macroeconómicas de la Argentina hacen que la pobreza se haya triplicado. Si vos devaluaste un 500% como mínimo, ¿cómo no se va a triplicar la pobreza? Es absolutamente simple entender que duplicaste la desocupación, bajó la economía, aumentaste obviamente los procesos de indigencia, duplicaste el precio de la comida, sacaste las retenciones, porque no solo devaluaste, sacaste las retenciones, duplicaste el precio de la comida en los primeros 15 días de gobierno. Si vos medís la pobreza por ingreso y duplicás el precio de la comida, pero es obvio que te incrementa la pobreza enormemente. Bueno, todo eso salvia, llegó un momento, mira, le pasó lo mismo que a ese que le dieron 300 años de prisión, ¿te acordás en Estados Unidos? Que te tomaba plata y después te pagaba el 8%, y al final armó el famoso efecto Ponzi. Bueno, que finalmente le dieron 350, ¿te acordás? 300. Sí. Bueno, los empleados de la empresa eran accionistas, ya no sabía, accionistas. llega un momento en que no podía seguir con la mentira. Enron había sido. Sí, esa fue una empresa, Waldorf, algo así, bueno, no importa, Muldroff. Enron fue una empresa de la... Bueno, lo que le termina pasando a Salvia, que se enrosca en su propia mentira. Ahora no sabe cómo seguir. Y de ahora en adelante se va a enojar. La reacción va a ser enojarse hasta que al final lo saquen del candelero y dentro de un año nadie se acuerda de él. Pero el daño que hizo y el daño que le hizo a la institución, porque cuando uno habla de la UCA, que es una gran universidad, que no tiene la culpa de haber contratado un chanta. No tiene la culpa de haber contratado. Bueno, pero hoy por hoy referencia también parte de lo que es la universidad. Hoy por hoy es parte de la imagen de la universidad. Yo lo que digo que el presidente actual tiene que revisar, porque yo lo escuché una vez que dijo, bueno, ¿cuánto dejó la pobreza el gobierno anterior? Refiriéndose al gobierno de Cristina. Y dijo, bueno, para mí un 26. Tiene que revisar eso, porque él cuando dijo el 26 no aclaró con qué metodología se estaba refiriendo. Y hay 14 puntos de diferencia en cómo la medíamos nosotros, que se la medía como definió el gobierno de Alfonsín, y cómo define Macri. Por eso todos algunos chicos también que han tirado cifras, no han leído la propia metodología del INDEC que explica que hay 14 puntos de diferencia. Cómo la medían con Alfonsín y cómo la miden con Macri. Lo que nosotros dijimos es muy sabio. Miren, no podemos cambiar la manera de medir, porque si no, no se puede comparar. Claro. Esa tontería la hizo Macri. ¿Por qué dio esa instrucción? Porque quería empalmar con el informe de la UCA, que era su discurso político. El problema es que dejó la vara tan alta que ahora parece que la mitad de las familias argentinas son pobres. Y esto no es cierto. Ahora le voy a preguntar por eso, le voy a preguntar por las primeras medidas que dio a conocer Alberto Fernández también. Una de ellas, bueno, el tema de la indemnización doble para los trabajadores por el término de 180 días, el tema del dólar, el cepo cambiario que fue endurecido con el agregado del 30%, todo este combo de medidas que de alguna manera buscan hacer salir dinero a la calle, que la gente no se refugie en el dólar para el ahorro y por el otro lado garantizar el empleo. Mirá,
Nosotros para abril de este año dijimos que lo que estaba atravesando la Argentina era una supercrisis, porque en el mismo tiempo y lugar se estaba dando un desequilibrio fiscal de la envergadura tal que había terminado con el gobierno de Alfonsín, y un desequilibrio del sector externo de la economía argentina que había terminado oportunamente con el gobierno de la Rúa, pero los dos en el mismo tiempo y lugar. Y dijimos que entonces, desde nuestra humilde opinión, se necesitaba un gobierno de transición para hacer el trabajo que había hecho Duhalde. Sí, porque recuerdo. era muy difícil trabajar de Kirchner si antes no había un Duhalde. Bueno, la política decidió no poner un gobierno de transición, a pesar de que había sectores del radicalismo y demás que estaban de acuerdo. No se consensuó, Macri terminó su mandato, pero la realidad es que ahora es muy difícil generar las políticas que necesita nuestro pueblo si no se generan primero los mecanismos que Duhalde supo hacer. Esto es, resolver el tema fiscal y resolver el tema externo. Bueno, Alberto entiendo yo que lo está intentando, lo vamos a poder evaluar recién a partir de marzo. Hay que darle los 60, 90 días hasta que él despliegue su política, pero es decididamente complejo. Entonces a mí me parece que es prudente. Pero son medidas contundentes, ¿no? Las que ha aplicado de principio son medidas contundentes. Bueno, a mí la verdad... No sé si son efectistas. Viste, yo soy un clásico, entonces a mí que haya 7, 8 tipos de cambios distintos, ¿no? Si vos me vendés tu auto en dólares, ¿cuánto me lo pedís? ¿A qué dólar me pones? Y bueno, viste, entonces... En esto hay que ser, ¿viste? Nosotros los peronistas somos clásicos, ¿viste? Somos clásicos, claro, en todos somos clásicos. ¿Y Kicillof es peronista? Porque hoy dijo esto. Bueno, ¿Quiere escucharlo, bueno, Axel? Sí, él dice que la definición para ser peronista es que te definas peronista. Después, bueno, hay que ver. Hay que ver lo que decía Axel Kicillof en el día de hoy. Pero está bien, recogieron. porque me parece que aparecieron algunos sectores que son más radicalizados, que son más dogmáticos y que quieren posicionarse en el nuevo gobernador es inexperto, ignorante, inútil, obtuso, obcecado, todo lo que se te ocurra malo. A veces comunista, a veces que Dicen la todo regala. eso de vos. A vos te llega todo eso. No, pero lo están diciendo por las redes. Si el negocio es ese, y no sé, no vale ni la pena sentarse. Pero creo que hay sectores que están tratando de que la provincia, que piensan en vez de en la lógica política, en la gente. Está muy mal la gente. Pero Axel, déjense de joder con esto, está muy mal la gente. Pero, Axel, siéntense y ayuden. Recién dijiste, no vale la pena sentarse. No, yo me siento con por eso, que yo me siento... Vos te tenés que sentar aunque no te guste. Me he sentado con todos. Pero en un momento dinamitaron la mesa de diálogo y se fueron a la tele a hacer su negocio político. Axel, bueno, pero perdón, es más, ya está. Hoy me llaman por teléfono, nos sentamos de nuevo a buscar una solución. Bueno, las declaraciones de Axel Kicillof en el contexto de lo que fue el otro día, el debate que no fue, digamos, ¿no? No lo había escuchado, pero es un Axel distinto. Está como enojado, parece moreno, no sé. ¿Viste? Estaba bueno, como pero enojado, cuando el otro día también, gesticulaba. cuando no bajaron a sesionar los diputados de la oposición, Bueno, salió inmediatamente a dar una conferencia de prensa y a hablar acerca de... No, está bien, tiene sangre en las venas, está bien. Mirá, me sorprende incluso. Viste que antes era todo ¿Lo prolijito. esperaba más tibio a Axel? Viste que era prolijito. No, la pobreza sí, parece que dejamos un 30, parece que dejamos un 28. Venían un montón acá a explicar que la UCA tenía razón, o sea que nosotros éramos todos unos inútiles. Pero resulta que la pobreza del 30 la había dejado Kicillof. O sea, yo tenía que explicar que Kicillof no había dejado el 30 de pobreza, porque es el ministro de Economía, ¿no? Y él, no, que sí, que me parece que... Ahora sí, ahora dentro de todo parece que empezó a jugar de 5. Viste que no todos pueden jugar de 10. Y claro, me gustó. Lo primero que tiene que pasar... Y tiene que salir Alberto a decir, miren, la verdad que ese 26 que dije de pobreza, no, porque si no el inútil es Kicillof. Si dejamos 26% de pobreza, o sea, una familia cada 4 pobre,
después de haber crecido la economía y todo lo que pusimos todo en la cancha y dejamos 26% de pobres, bueno, la verdad que fuimos bastante inútiles. Bueno, yo defendí durante mucho tiempo que no era eso. Ahora vos lo veías a ellos, si no, buscá programas. Y eran prolijitos, livianitos, no, esto no lo digo. Bueno, ese me gustó. Ese ahora ya qué distinto, ¿no? Que son Alberto y Kicillof. Parece que de repente le brotó la sangre en el cuerpo. Me gustó. Porque Kicillof salió derecho al ajuste, ¿no? No me gustó esa historia. Al No sé quién era el periodista que estaba. Jorge Rial. Bueno, muy bien, me gustó. Viste, dijo, no, pará. Y viste que lo cortó. Se parecía al gobierno nuestro. Que no éramos todos, viste, era a decir las cosas como hay que decirlas. Bueno, me gustó. Bastante distinto, digo, con relación a Alberto Fernández. Bastante distinto a como era él. Me gustó. Así mismo. Sí, claro, te estoy hablando de él. ¿No? Cuando te dicen era todo prolijito, todo livianito, todo bonito. Ahora parece que no parecía enojado. Sí, está enojado. ¿Y no te parecía sincero? Desde el primer momento que le negaron el bueno, ahora me parece que el pibe está bien. Está bien. Me gustó. Bueno, pero ¿y en cuanto a la política económica? La política económica del gobierno, él no puede decir que tiene un ministro de Desarrollo Económico, eso no. El desarrollo económico del presidente, él es un gobernador. Va a hacer lo que puede tener un ministro que recauda y ver cómo gasta. No hay un ministro de Desarrollo Económico. Le ponen un nombre grandilocuente a algo que no puede ser. El desarrollo económico no es de los gobernadores. El desarrollo económico es del presidente. Acá en la Argentina va a haber desarrollo económico, que es crecimiento con inclusión, porque puede haber crecimiento de la economía sin inclusión. Sí. Por eso, desarrollo económico, la vieja terminología es crecimiento con inclusión, o sea, un gobierno peronista. El único responsable es Alberto. No es Kicillof. Kicillof tiene que administrar bien los recursos que recauda y aplicarlo de la mejor manera posible. Él dice que tiene un ministro de Desarrollo Económico, bueno, eso, se ponen esos nombres tan estrafalarios. El desarrollo económico es solo de Alberto. Es el único responsable de que la Argentina crezca con inclusión. Y para opinar sobre eso, dio algunas ideas, me parece que es marzo. En marzo me llama y yo te voy a decir, mira, esto viene bien o esto la verdad que está muy complicado. Pero me parece que hasta marzo corresponde que le demos... La oportunidad de... Claro. ¿Te acordás que la palabra era changüí? No sé cómo era. Sí. Changüí. Ya que, viste, antes hicimos la nota con los micros. Que hoy tuve dos sorpresas. Lo que pasó en Retiro, que vi los micros muy bien. Y lo de Kicillof recién me gustó. Mirá, y a él cuando le digan, che, Moreno, le va a decir... Porque de ser ese chiquito prolijito, todo bien, haciéndose rockero, bueno, ahora que tiene que gobernar, me gustó. Vamos a ver cómo sigue. Ahí está, hasta capaz que viene y cantamos la marcha juntos, mirá. ¿Viste que no la canta? ¿Viste que no la canta? Bueno, ahora parece que se puso nervioso y empieza a cantar la marcha. Me gustó eso, me gustó. Que canten toda la marcha, me gustó. Y justamente estábamos analizando el discurso de Axel Kicillof y en algún momento también un reportaje que le hizo Jorge Rial en donde estaba bastante enojado Kicillof y me decía, Moreno, al fin lo escucho como hablar como un peronista. Me gustó. ¿Viste? Capaz que le empezó a circular la sangre por las venas. Me gustó. Nada de estar prolijito, todo lindo, todo. Está bien, es como tiene que ser. Pero siempre fue peronista, igual, ¿o no? No lo sé. No. Se hizo peronista ahora, no, al principio no era peronista. Sí, no, bueno, pero digo de que tuvo en gestión de gobierno. Él no te olvides que fue un crítico importante también del viejo INDEC. Decía, sí. Él hablaba de ese índice 7 provincias, que yo le decía, ¿de dónde sacaste eso, nene? Bueno, y un día vino, me pidió disculpas, me dijo, bueno, ellos se incorporaron al gobierno, no te olvides que hasta el 2009 no votaron el peronismo, lo cual está bien, eso habla de nuestra generosidad, Habla de nuestra generosidad. Todos los sectores de Sabatel y todos estos progresistas, en el 2009 no votaron a Kirchner, La mejor etapa de nuestro gobierno, según dicen ellos, que fue Kirchner y el primer gobierno de Cristina, lo bancamos los peronistas, Después vinieron los progresistas. ¿Y por qué lo adopta Cristina? Porque Cristina lo No, está perfecto, muchísimo. Bueno, porque los peronistas somos generosos. Yo te estoy contando la verdad histórica. Este grupo no votó a Kirchner. No lo votó ni siquiera en el 2009. Lo cual no habla mal de que después digan, miren, la verdad que estábamos equivocados
no, en no haberlo votado, nos arrepentimos y ahora sí. Y ahora es un salto de calidad. Ahora actúa como peronista, viste que gesticula, no se para, limpiadito, así, todo prolijito, no. Le dijo, pará, pibe, ¿cómo se llama el Real? Pará, y se agarraba la cabeza. Viste que tenía hasta una conducta peronista. Y eso me gustó. Habrá que esperar a que tome medidas, peronistas. Bueno, es un gobernador, las medidas son de Alberto. No nos equivoquemos. El éxito de Kicillof como gobernador está tamizado por las decisiones de Alberto. Acá, el que va a andar bien. El fracaso de Vidal es el fracaso de Macri. No tengas duda. El problema de Vidal fue Macri. Y si Kicillof tiene problema, el problema va a ser Alberto. Esto se define en la presidencia, porque es donde hay política económica. Lo demás es Hacienda. Recaudar, gastar un poquito más, un poquito menos. La política económica solo la hace el presidente. Es el que define el tipo de cambio, la tasa de interés, la política monetaria, la política de ingresos, si va a tener superávit y déficit fiscal. Los gobernadores, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, bueno, acompaña, podrá hacer una cosa mejor, pero no hay ninguna duda. Pero esto se define en la cancha de la Rosada. Esto es el presidente. O acierta o se equivoca. Y eso lo veremos en marzo. En marzo ya va a haber 3 recaudaciones fiscales que tiene que hacer Alberto. La semana que viene tiene que hablar Marco Del Pon y nos va a decir cómo recaudó. Está bien, es diciembre. Muy bien. Eso es complicado. La segunda semana habla el secretario de Hacienda, tiene que decir cómo gastó. En febrero vuelve a pasar lo mismo y en marzo lo mismo. Ya va a haber 3 recaudaciones de Marco Del Pon. Y ahí vamos viendo cómo viene la historia. Ya vamos a tener 3 balanzas comerciales, vamos a saber cómo viene el sector externo. Vamos a ver si empiezan a encaminar o no. En marzo vamos a venir y vamos a decir, mira, acertaron o no acertaron, pero recién en marzo. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con Alberto? No hablo con Alberto. ¿No habla con Alberto? No, ni él quiere hablar conmigo, ni yo preciso. ¿Y Cristina? No, pero son temas particulares, no importa. No, pero por su experiencia, pero no importa, es una persona que ha tenido experiencia de gestión de gobierno. Yo desde los 14 años que empecé en Juventud Peronista, así que experiencia, ya voy para 64, así que imagínate. Y por eso, cuando se consulta, normalmente se recurre a las personas con experiencia para... La realidad es que en marzo vamos a tener ya vamos a estar en condiciones de saber para dónde canta Garay, viste que ya que estamos de dicho en dicho. Sí. En marzo, ahora todavía están desplegando, ahora quiero aclarar esto. Me gustó lo de Kicillof, pero si le va bien depende mucho más de Alberto que de su propia gestión. Depende mucho más de Alberto que de su propia gestión, no hay ninguna duda. Entonces, las decisiones las está tomando Alberto. Y ahí vamos a ver si se transforma en el jefe del peronismo o el peronismo sigue en ebullición. Si a Alberto le va bien, va a ser el jefe del peronismo, incluido de Cristina. Porque el peronismo tiene que tener un solo jefe. Y no hay ninguna duda que si es un presidente exitoso, merece ser reelecto. Por lo tanto... ¿Y ahora están medio huérfanos? Huérfanos no, el peronismo está en ebullición. Está viendo, está expectante, está viendo cómo va la cosa, cómo vamos. Vamos a ver. Porque no es todo un lecho de rosas, digamos. Pero desde ya que no. Por eso lo que estamos haciendo es con prudente silencio esperar a marzo para que despliegue y tenga la posibilidad de caminar. El tema de la seguridad es un tema delicado y que también tiene algún grado de proporcionalidad con los índices de pobreza y los problemas económicos por lo que atraviesa la provincia de Buenos Aires por estas horas, ¿no? Nos decía que Bernie es un hombre acertado dentro de todo en el gabinete de provincia. Yo me parece que sí. Me parece que esa designación de Bernie es correcta en la provincia de Buenos Aires, tiene una visión, al menos personalmente coincido con que el tema de la seguridad se resuelve desde el principio de autoridad. ¿Y el cepo sirve para algo? Porque el cepo sirve para algo. Para mí, yo en eso soy un ¿Cuántos ahorristas compraban? Fue un gran error de nuestro gobierno, un gran error que obviamente ya lo reconoció la que era la presidente del Banco Central. Fue un error de nuestro gobierno y me parece que, bueno, hay que dejarlo que se transite. Kirchner en eso era muy clásico también. Dice, no, mire, el dólar dejémoslo, no generemos movimientos, no hagamos olas. Viste, ya que estamos en el tema de los dichos, no hagamos olas. Con el dólar no hagamos olas. Cuando empezamos a hacer olas, terminamos complicados. Yo
soy un clásico y digo, miren muchachos, la mercadería tiene que tener un solo precio en lo posible. En el dólar, bueno, obviamente siempre tenés un oficial y algunos negros. Paralelo, sí. Y bueno, que tiene que estar cerquita del oficial, como fue todo nuestro gobierno, bueno, está. El 40% de la economía es negra en la Argentina, por lo tanto es lógico que haya un quantum de moneda en divisa. ¿Y el valor de este dólar solidario en 82, 83 es la verdad que razonable? eso es lo que tenemos que hablar en marzo. En marzo el presidente ya generó un golpe de impacto que fue mandar la ley al Congreso, ya de alguna manera se empieza a definir el perfil que tiene, hay que dejarlo caminar y en marzo empezaremos a opinar. Si se transforma en el jefe del peronismo, todo el resto de las opiniones van a ser secundarias, incluido la mía. Y si no se transforma en el jefe del peronismo porque no acierta, bueno, ahí entraremos en el debate y veremos cómo seguimos, cómo evoluciona el tema. Es un tema delicado ese, claro que sí, buscar no hay el ninguna referente del duda. peronismo porque No hay ninguna duda. Vos te podés imaginar. eso le va a garantizar la gobernabilidad, ¿o no? Vos no te podés imaginar que si no acierta, vos sabés que el éxito tiene. ¿Y las retenciones? Las retenciones en mi propuesta eran sobre la pampa húmeda, pero fuertes. Un tipo de cambio muy competitivo y retenciones importantes. Y con esa plata hacer una propuesta de pago y reactivar el país. Ahora, por eso en marzo lo vamos a ver. ¿Qué le parece? Que quedó todo medio camino. En marzo lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo trabajamos, cómo lo hacemos. Aquí hay que recaudar 10.000, 12.000 millones de dólares en retenciones para hacer una propuesta de pago. Y esto era muy simple, lo dijimos, lo hicimos, bueno, listo. Ahora, obviamente, Perón en esto tenía un dicho muy clásico. No se puede hacer tortillas si no rompes algunos huevos, ¿está bien? Está bien. Y entonces, la política también indica con qué intereses defendés y a quién le decís, mirándolo fijo, como hizo Kicillof antes, bueno, basta, ¿viste? El bien común está ya por encima. Terminamos el año, Monero, está por encima de los intereses particulares. Seguramente. La oligarquía tiene que entender que si quiere seguir ganando plata, el país tiene que funcionar. Y para funcionar ellos tienen que poner la que tienen que poner. Ahora, no se lo bueno, listo, lo veremos en marzo. Bueno, que tenga un muy buen comienzo de año, muchas gracias. Mirá qué música. Mirá yo qué como música. lo despedimos, no se puede Mirá quejar. qué música.